sentimientos. Yo creí que ya no enamorarme nunca. He vuelto hoy a enamorarme como nunca. Yo que ya olvidé la forma tan fácil de decir cuánto te quiero. Y es que yo creí que ya era tarde, que ya mi ilusión no volvería. Pero te encontré y ya tú ves, me enamoré como nunca. Yo que ya creí que no era una niña para amar. He comprendido que mi alma aún es joven. Yo que ya olvidé la forma tan fácil de besar. He vuelto a recordarla hoy de tu boca. Y es que me enamoré como nunca. El título de esta canción, Primavera en Otoño, nos dice a leguas de un amor surgido en pleno otoño, o visto con otra perspectiva, surgido en una mujer otoñal. Pero por la fuerza y el cambio sustancial en la vida, porque vaya, volver a enamorarse en cualquier momento de la vida es una cosa maravillosa. O, si extendemos la perspectiva, a cualquier edad. Y esta protagonista lo equipara a la primavera, una especie de equinoccio. Muy buenas tardes, soy Juan Pedro Hernández Osuna, con el placer de poder compartir una charla más, como cada martes tercero de mes, en esta página, Formando Familias Fuertes, que dirige atinadamente Laura Arce, nuestra brillante amiga. Ahora, conforme a mi costumbre, una breve oración. Señor, ilumíname para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. Decía, después de las frases iniciales, pertenecientes a la autoría del español Manuel Alejandro, que primavera en otoño es una especie de equinoccio. Vamos, es un suceso idéntico a otro, según significa esa palabra, que cobra mucha fuerza en este mes de marzo y al cual le llamamos equinoccio de primavera, por ser la fecha un poco inexacta del 20 al 21 de marzo, cuando el día tiene casi la misma duración que la noche en todo el mundo, debido a que el sol se posa directamente sobre el ecuador. Es un suceso astronómico que marca una transición, una especie de puente entre el perezoso invierno, que esta vez nos quedó mucho a deber, y la brillante apertura a la vida que representa la primavera en el hemisferio norte. Un cambio fundamental en el ciclo por demás admirable de la naturaleza y festejado en muchísimas culturas desde hace bastantes años. Esto viste de cierta relevancia al mes de marzo, representando una etapa de transición en muchos sentidos. Además de las modificaciones en el clima, hay algunos que encuentran hasta cambios relacionados con la salud. Es conocido que el nombre se debe a Marte, considerado el dios de la guerra en la antigua Roma. Este mes era considerado el primero del año a causa del inicio de la primavera, cuando se reanudaban las campañas militares, detenidas precisamente por el invierno, una lección que les faltó aprender a líderes como Hitler y Napoleón. En lengua latina, su nombre es Martius, que significa renovación, actividad y movimiento. Cuando posteriormente se adoptó el calendario gregoriano, del cual hablamos la charla pasada, fue relegado a ser el tercer mes del año, sin perder nunca el simbolismo del cambio de las estaciones. Otro hecho representativo este mes tiene tintes femeninos, de mujer, de dama. Celestina.
¿Puede ese par de bellezas poner cátedra de damas? Doña Ana, pues, ¿el ser dama es ciencia? Celestina, y tan grande que sí, como aprendieron en Atenas la docta filosofía, a ser damas aprendieran, no habían de conseguirlo los 7 sabios de Grecia. Este es un trozo de la comedia La Segunda Celestina, atribuida a Sor Juana Inés de la Cruz, que cantidad de personas, si revisaran la historia, la podrían enarbolar como feminista mexicana, utilizando la expresión tan trillada de adelantada a su época, pues la célebre monja, en posición de mujer pensante, llegó a ser baluarte y referente de la crítica femenina. Acorde al espíritu estudioso de la obra de la monja Jerónima, imperante en Guillermo Schmidt-Huber, nos señala lo siguiente: Sor Juana es hoy, para nosotros, ante todo una mujer, luego una poeta, para al final ser considerada una monja, sin que su condición de dramaturga haya sido tomada como definitoria de su personalidad, acaso porque sus labores de dramaturga fueron las más silenciadas por sus contemporáneos. Los atrevimientos de Sor Juana y sus transgresiones a las normas impuestas por la sociedad novohispana fueron de diferente gravedad. 4 son los campos en los que Sor Juana impuso una diferente forma de ser mujer. Como ser humano exigió su derecho a la educación y labores intelectuales. Como poeta, pugnó por la libertad de expresar su sensibilidad. Como monja, declaró su capacidad de mujer pensante para estudiar teología y de hacer compatible su religiosidad con una vida creativa. Sin embargo, como dramaturga, hizo algo más que una transgresión: escribir, montar y editar comedias seculares, una de las máximas transgresiones que pudo haber llevado a cabo una monja enclaustrada. La transgresión podría ser la capacidad de movernos fuera de los esquemas que tenemos, ser capaces de saltar sobre los esquemas y mirar con ojos nuevos la realidad que nunca cambia. Ahora continuemos con el mes de marzo y ese color femenino. Parte de los orígenes que he dicho actualmente son minimizados debido a la conmemoración del día 8 de marzo, que lo han tergiversado como una celebración. De hecho, ya lo han nombrado Día Internacional de la Mujer, dejando de lado los acontecimientos que dieron lugar a conmemorar esa fecha. El diccionario de la Real Academia Española la define acorde a la raíz latina como recordar solemnemente algo o alguien en especial con un acto o hasta con un monumento. El contexto histórico del 8 de marzo recordaba principalmente una larga lucha de las mujeres, nacida a principios del siglo pasado, lo mismo allá en Europa que en los llamados vulgarmente Estados Unidos, cuando se dieron manifestaciones de mujeres reclamando mejoras en las condiciones de trabajo, exigiendo a la par derecho al voto e igualdades legales. La fecha se asocia a eventos trágicos como el incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York en 1911, donde murieron más de 120 trabajadoras, quedando en evidencia las precarias condiciones en las cuales ellas trabajaban. Han pasado 100 años y ya han conseguido ciertas igualdades ante la ley. De hecho, en algunos aspectos las han rebasado, en teoría.
pues en el papel llamado realidad, avasallante el macho la sigue tratando miserablemente. Esto ha provocado quejas, gritos, manifestaciones, marchas, elevando demandas. Han surgido artistas, poetas, que levantan sus textos para decir estamos presentes, cuentan con nuestro apoyo. Pues la soledad en que han sumergido a la mujer con el maltrato, abandono y menosprecio ha logrado que algunas reclamen con violencia y en otros aspectos muchos grupos manipuladores se aprovechan del sentir de este conglomerado femenino para retar a las autoridades, alcanzando en cierta manera a hacer ver mal la esencia de las marchas feministas. En 1984, Maritini lanzaba un disco donde resaltaba la canción Como debe ser, acusando los caminos estrechos que deben de recorrer las mujeres. Por la escuela que yo he pasado, las costumbres tienen 1000 años, pero sus leyes aún van muy despacio. Los divorcios están pactados, los abortos penalizados. Difícil asignatura, mujer. La vida tiene una escuela impresionante. Aprende cuál es tu rumbo, mujer. Das un paso en falso y son 9 meses de embarazo. Las madres en casa, como debe ser. Un poco más atrás, por la censura en España, al decir de varios artistas, las canciones tenían que recibir autorización para poder ser publicadas, cantadas, interpretadas. Cecilia, la malograda cantante y compositora española, en los años 70 pretendía que su segundo disco como portada llevara la imagen de ella simulando estar embarazada. Y el título elegido para tal disco, Me quedaré soltera. Una postura que la censura española nunca admitió, lejos, muy lejos de aceptar que una mujer embarazada declarara en la canción distantes sus piensos del casarse. Dicen que es mejor ser monja que estar así, como lo estoy yo, con mi perro viejo, mi loro que llora, mi gato tuerto. Soy como un verso suelto sin rima, sin par. Soy un alma en pena contando lunas. Apenas me queda ni para contar. Me quedaré soltera, no miente el espejo cuando me mira en él. Pienso que nada fácil debe ser el llevar un embarazo a cuestas, sin pareja alguna. Más allá del motivo, el calvario que les espera es muy largo, pues nunca termina con el nacimiento del bebé, sino que las penas continúan acompañándolas el resto de su vida por lo general. Esta tarde elegí 3 textos de poetas israelíes que en cierta manera reflejan escritos que pudieran plasmarse en cualquier diario de mujer, donde dibuja la soledad y el abandono sentido por cargar con el estigma de haber sido madre soltera. Como sea, estaré bien. Al final todos morimos y el sufrimiento se va. Así como el sol se posa en la tumba en el mar y todo lo que ha ocurrido en el día es arrojado a la basura y se va para siempre. Este verso le pertenece al escritor Alon Ilú y el siguiente es de la escritora Amutal Bar Yosef. Sobre los fríos hierros de la voluntad, más allá de todas las historias exactas, abrázame con ternura y no hagas caso de mis lágrimas.
Algunas mujeres en esta situación tampoco pierden la esperanza de encontrarse con alguien que las quiera nuevamente. David Grossman tiene la autoría de estas letras cortas. ¿Quién eres? No lo sé. Quisiera ser todo lo que tu mirada ve en mí. Los orígenes de estos autores les dan categoría y autoridad contundente para hablar de dolor y esperanza. Existe otro sector que a mí me ha dado por calificarlas en conjunto como madres solteras, y son aquellas que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Y digo madres solteras porque en estas manifestaciones, al parecer, ellas están solas, sin la compañía de su pareja. Mucho me han felicitado, tal vez demasiado, de un lado, de otro, algunos por compromiso, otros por solidaridad, aquellos por afecto. Lo agradezco, es verdad, pero sigo esperando, ya ni felicitación, ni beso, ni abrazo. Espero la señal que me confirme lo que mi corazón me grita todos los días en cada latido, que mi hijo desaparecido sigue vivo. Podemos pensar que este conflicto, esta búsqueda angustiosa de los hijos desaparecidos, nunca lo crearon ellas. Posiblemente tampoco lo procuraron. Pero hay uno diferente. La legalización del aborto, que ahora, tristemente, muchas personas apoyan, exigen a las autoridades, y algunas, como lo escribí hace poco, hasta se dan el lujo de participar en marchas donde protestan contra la violencia, contra el abuso y el maltrato. Ese conflicto que califico diferente es la disyuntiva de abortar o dejar de hacerlo, derivado en algunos casos del paso en falso que canta Maritrini. Das un paso en falso y son 9 meses de embarazo. La noche vivida, la experiencia a la que me llevó la curiosidad, ha quedado atrás. Es pasado. El presente. La realidad es esta. Me encuentro embarazada. Sin quererlo, sin desearlo, sin prevenirlo, sin cuidarme, sin compañía alguna. Quien lo ha sufrido en la piel, en los sentidos, la mente, el corazón, el alma, es quien puede entenderme. Desolación espantosa. Ni alcanzan a ser fantasmas. Son verdaderos demonios los que te acosan primero para acusarte después. Tuercen tus ideas, valores, prejuicios, enseñanzas, volviéndote loca, ofertando la cruel salida del infame asesinato. El vocablo aborto tiene otro significado. Como tal, posee limitantes. El infeliz co-creador se hizo a un lado en cuanto lo supo. Tornóse el rostro de palidez cobarde. ¿Qué podía esperar cuando se vio sin cuotas de placer? Mi soledad creció inconmensurablemente al mirar su gesto evasor. Vaya calvario me he forjado yo sola. Estúpido sería culpar. Hago mío el grito de la poeta. Difícil asignatura. Mujer. Como lo ilustra el anterior poema, el entorno acosa, acorrala, para que la mujer como solución simple, fácil,
busque el aborto. Aclaro que hablo en lo general, nunca en lo particular. Es un tema bastante delicado y por ello me amparo en las palabras de Maritrini, que dice: aquí está el problema de cómo decir verdades que luego no se vuelvan enormes ferocidades, mentiras envueltas en seda. Aquí está el problema. Las estadísticas son apabullantes, crueles, fuertes, reales, y uno cuando las consulta se asombra más cuando contempla las edades en las cuales muchas menores de edad han quedado embarazadas. Antes de ese instante, hay quienes proclaman el derecho de utilizar y decidir en su cuerpo. Les concedo la razón, pero nunca tendrán el derecho a jugar sobre el destino de otro ser que inevitablemente con tal actitud termina con la muerte del nuevo ser. ¿Acaso ignoran que cualquier derecho contiene obligaciones, responsabilidades, deberes? Olvidan principalmente el respeto a la vida que merece cualquier ser humano, contimás cuando es un ser indefenso. Así lo proclamaba Juan Pablo II. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Muy importante crear conciencia por los resultados de ciertas acciones que exponen a la mujer a quedar embarazada y las consecuencias que luego buscan ocultar, como lo expone el poeta argentino Leonardo Fabio. ¿Dónde estará la niña que no viene más? Dicen que se fue camino de la gran ciudad. Lleva en su vientre un niño que no nacerá. Porque si no, la patrona se puede enojar. Tal vez allá en la villa se ponga a llorar cuando le arranque el hijo doña Trinidad. Dicen que era lindo y rubio como un querubín, el niño que no pudo nacer ni reír. ¿Dónde estará la niña que no viene más? Se fue a acunar el niño a la eternidad. Aquí en este texto damos por sentado que la mujer sola salió, digamos, mal librada al querer abortar. Mucho tiene que ver en este aspecto y es una de las banderas que enarbolan los llamados defensores del aborto, el evitar caer en manos descalificadas clínicamente. Pero también mueve a risa que cuando hablan precisamente a favor del aborto, critican la nula respuesta recibida en centros de salud, donde según lo han declarado a la prensa, reciben trato hostil, que poseen desinformación institucional y encuentran resistencias culturales. Pero cuando acuden a otros, donde la gente sin escrúpulos las recibe y atiende al amparo de las leyes aprobadas, a esa gente lo califican de personal sensibilizado. Y a veces criticamos a los narcotraficantes también, ¿verdad? Resulta irónico enterarse que los mismos legisladores responsables de aprobar el aborto son aquellos que han prohibido las corridas de toros por maltrato a los animales. Pero es natural entender que si desconocen el sentido de respeto a la vida humana por un ser indefenso,
más fácil ignoran el fondo de la fiesta brava. Nunca perdamos de vista el significado de aborto, interrupción, en este caso de la vida, y que algunos de los sinónimos son fracaso, malogro, frustración, descarrilamiento y más fuerte aún, engendro, monstruo. Es una monstruosidad hacerlo. Hace unos momentos me refería a los poemas israelíes, diciendo que tienen cabida en cualquier diario de mujer, soltera o embarazada. Pero si tuviéramos acceso al diario del ser concebido, quizá pudiéramos encontrar algo parecido a las letras siguientes compuestas por Luisito Rey. ...10 de febrero, no importa de qué año. Soy un nuevo ser, apenas distinguible por las pupilas del ojo humano. Nadie sabe mi presencia en este mundo. Nadie. Pero soy un ser humano. 10 de marzo. Ya me van creciendo mis manos y mis piernas y puedo oír un poco arriba de mí los latidos del corazón de mi madre y siento que la quiero mucho, porque yo sin haberle pedido nada, ella me ha dado la vida que ya me pertenece. 10 de abril. Hoy ha sabido mi madre que positivamente me lleva dentro, que soy sangre de su sangre, vida de su vida y alma de su alma. Qué maravilloso sería conocer a quien tanto me está dando sin yo haberle pedido absolutamente nada. Ya mi pequeño corazón ha comenzado a latir y ahora sé que soy un perfecto ser humano y me pregunto, ¿cómo será la vida? ¿Cómo será la gente? ¿Cómo será el mundo que un día me espera? Y lo más importante de todo, ¿cómo será mi madre? Ese ser maravilloso que tanto quiero, porque le ha dado vida a mi alma vacía. 10 de mayo. Mamá, ¿por qué no me dejaste conocerte? Bueno, al fin y al cabo es únicamente un diario imaginario, algo que nunca se escribió. Maritrini nos trae escena, por así decirlo, impresiones suyas al toparse con el diario de una mujer que tampoco revela el secreto que llevaba. Con un diario de mujer me encontré, lo recogí, lo leí y lloré. Un imposible fue su vida, su decepción llegó hasta el fin. Eso y mucho más leí. Por un amor en igualdad, apostó y perdió, y sin embargo no dejó de luchar. Fingía ser feliz en su entorno familiar. Y en un duelo interno escribió, oh Dios, oh no, no puedo más. Con un diario de mujer me encontré, lo recogí, lo leí otra vez. Qué increíble fue su esfuerzo. Su decepción llegó hasta el fin. Eso y mucho más leí. Un diario es como escribirse cartas a uno mismo, una confesión, un desahogo, y las hay desde luego de todo tipo. Posiblemente en otra charla desarrolle el tema del, para mí, sagrado arte de escribir cartas. Y es que revelan tanto de quien las redacta. Mencioné unos minutos antes a Sor Juana Inés de la Cruz,
De ella es conocida la forma de que por el medio epistolar se defendió del obispo de Puebla, el cual utilizó el sinónimo de Sor Filotea de la Cruz para hacerle varias recriminaciones. Del Papa Juan Pablo I se editó un libro excepcional titulado Ilustrísimos Señores, en donde se recogen una serie de cartas, 40 en total, cuando era el cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia, epístolas dirigidas a los personajes más dispares, desde Pinocho hasta Goethe, pasando por Petrarca, Teresa de Ávila o Penélope, que muchos la conocemos más por Joan Manuel Serrat que por haber estudiado mitología. Entre esta correspondencia resalta para nuestro tema la dirigida a Carlos Goldoni, un comediógrafo veneciano, nacido 200 años antes que Juan Pablo I. Van las partes elegidas de esta extensa misiva, por cierto, es muy importante por todo lo que contiene. Está escrita hace más de 50 años. Le dice: entre la tesis de Shakespeare y la tuya, estimado Goldoni, prefiero la tuya. Es más humana y más justa, y está más cerca de la realidad de tu tiempo y del nuestro, aunque tu feminismo resulta hoy un tanto pálido, porque desde tu época hasta la actual, la mujer ha logrado numerosas conquistas. Las jóvenes no viven ya encerradas en su casa, son muchas las que estudian incluso una carrera, y casi todas se preparan con vistas a un trabajo que les permita ganarse la vida. Reciben también ahora muestras de adoración y cariño, pero a toda prisa. Saben que en general deben contar solamente consigo mismas, bastarse a sí mismas como los hombres y aportar a la familia la propia contribución de trabajo y dinero. En vuestras comedias bastan los dedos de una mano para enumerar las categorías femeninas. Hoy no basta un vocabulario entero. Estudiantes, obreras, médicas, policías, profesoras, abogadas y una lista interminable hasta llegar a las diputadas del Parlamento y las ministras del gobierno. Actualmente la mujer trabaja en todos los campos, incluidos aquellos que en tu tiempo estaban reservados a los hombres. Hoy encuentras a las mujeres en las luchas políticas y en las competiciones deportivas con un aire arrogante y serio que desdeña o finge desdeñar toda manifestación externa de sentimiento. Sin embargo, su corazón sueña y llora como el de tus personajes. Su máscara de indiferencia solo afecta al exterior. Llegados a este punto, me preguntarás seguramente, ¿y todo esto lo consideras un bien o un mal? En sí, un bien. El mal, cuando existe, se halla en el empeoramiento del ambiente en que se mueven hoy las mujeres y que constituye una grave amenaza para sus sanas convicciones y para su vida religiosa y moral. El 26 de julio, por ejemplo, estamos hablando de 1974, los periódicos italianos daban la siguiente noticia. Ayer, en una rueda de prensa, la diputada N, defendiendo la liberación del aborto, declaró: el derecho a vivir la propia sexualidad está actualmente limitado por el sentido del pecado. La mujer tiene derecho a vivir la propia sexualidad no solamente en el ámbito de la familia y para la creación de una familia. En tu tiempo, Goldoni, hubiera resultado inaudito que alguien reclamara la libertad sexual femenina fuera de la familia como un derecho en nombre de todas las mujeres, a la vista de todo el mundo
y sin eufemismos ni reticencias, inaudito también que el pecado fuera considerado como una pura invención del poder para llevar a la gente por el camino que le interesa y quitarle la libertad. ¿Qué pasa hoy? Me pregunto cuántas mujeres estarán de acuerdo con la tesis de la diputada. Deseo que no sean muchas, pero no lo sé. Si fueran numerosas, entonces, más que ante un progreso del feminismo, nos encontramos ante un hundimiento de la feminidad y de la humanidad. Habéis escuchado las palabras de la diputada: liberalización y reglamentación del aborto para impulsar la promoción de la mujer. Pero ¿es esto verdadera promoción de la mujer? Esto es muy, muy importante desde mi punto de vista. Por eso me gustó tanto esta carta. Encuestas realizadas por médicos japoneses, ingleses y húngaros sobre abortos realizados bajo la protección de la ley y en clínicas especializadas revelan que tales abortos crean siempre un trauma que repercute en la salud de la mujer y en los partos e hijos posteriores. Y a su vez, psicólogos y psiquiatras señalan otras perniciosas consecuencias. Estas, afirman ellos, pueden quedar habitualmente adormecidas en el subconsciente de la mujer que ha abortado, pero surgen inmediatamente en los momentos de crisis. Estas apreciaciones del cardenal, en base al conocimiento de informes y estadísticas, es un tema que rara vez lo escuchamos. Esto explica a grosso modo el por qué algunas mujeres que han abortado cargan con el secreto por mucho tiempo. Hay quienes lo reflejan en forma simbólica, mediante el uso de algún objeto, alguna bolsa, por ejemplo, continuando embarazadas. Le ponen incluso nombre al hijo que dejaron de tener y reparten la carga al resto de la familia, pretendiendo cubrir la culpa, pero que brota a grito abierto, como lo dice Albino Luciani, en momentos de crisis. Absurdo sería esperar que los médicos, psicólogos, legisladores que lo operan y aprueban vayan a advertir las funestas consecuencias físicas y psicológicas. Sigo con la epístola. No hablamos del aspecto moral. El aborto, además de violar las leyes de Dios, va contra las aspiraciones más profundas de la mujer, perturbándola. En muchos casos, el aborto libera, más que a la mujer, al varón responsable del embarazo, marido o no, evitando a éste molestias y gastos y permitiéndole dar rienda suelta a sus apetitos sexuales sin tener que asumir las obligaciones consiguientes. Es un retroceder más que un avanzar de la mujer en relación con el varón. Ante esto último anotado en la carta, es muy válido hacer la pregunta: ¿abortar para vivir? ¿Para vivir quién? ¿El varón irresponsable? ¿O vivir la mujer con ciertos traumas y problemas? Efectivamente, el varón es el que sale más ganando en todo esto. La maestra Maritza Hernández nos dice: yo de esto tengo una propuesta, que se criminalice o penalice a ambos progenitores, mujer y hombre, porque uno, por una decidida omisión, le deja toda la carga moral, económica, social y jurídica de por vida a la mujer, y ella toma la decisión sola, en el abandono más absoluto y con la situación de que únicamente ella es una criminal. Y si se queda con el bebé hasta que llegue la hora de su muerte, su hijo nunca tendrá padre. Y eso es muy difícil para el hijo.
Ella siempre será la mala mujer ante todos, la irresponsable, y seguirá pagando de por vida. ¿Alguien habla de los hombres? No. Ellos siguen embarazando mujeres, al fin que no son responsables de nada, ni de su cuerpo, ni de sus acciones, y no tienen consecuencias morales, económicas, sociales, jurídicas. Es hora de que se hagan cargo del aborto de sus hijos. Por mi parte, creo que con otra expresión deben hacerse cargo de los embarazos irresponsables. Y es de llamar la atención que ninguna arenga, protesta, marcha, pancarta a favor del aborto se menciona alguna responsabilidad para el varón, para el macho. Decir hombre es enaltecerlo, sobrevalorarlo. A manera de rebeldía, de justificación, de argumento de salida, leo estas letras de la argentina Victoria Ocampo. Lo poco que he hecho en mi vida, y no lo califico de poco por falsa modestia, sino porque mis planes eran más ambiciosos. Lo he hecho a pesar de verme privada de las ventajas de ser hombre. En las postrimerías de su carta, el cardenal veneciano aborda el argumento falaz que la legislación del aborto impedirá los abortos clandestinos y la muerte de numerosas mujeres víctimas hasta ahora de tantas manos inexpertas manipuladoras. Y agrega, pero la experiencia de otros países demuestran que los abortos clandestinos no disminuyen realmente con la legalización, a menos que la ley permita cualquier clase de aborto. Por otra parte, es evidente que con frecuencia se hinchan para fines propagandísticos el número de víctimas causadas por los abortos clandestinos. Otros países civilizados han legislado el aborto. ¿Por qué no ha de hacerlo también Italia? Respondo, si legalizar el aborto es un error, ¿por qué debemos caer también nosotros en el mismo error? Una enfermedad importada a Italia desde el extranjero, por el hecho de haber sido importada, no se convierte en cosa saludable, sino que continúa siendo una infección o una epidemia. Es para mí, amparado en palabras de la Biblia, seguir en tinieblas, divagar sin sentido, sin luz alguna. Así lo expresa San Pablo. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Por fortuna, hoy existen instituciones y agrupaciones que apoyan a la mujer embarazada. Hay que tomarlo en cuenta y contar con esta información sin dejar nunca la oración. Tengamos precaución al momento de opinar, dejemos de juzgar para impedir ser juzgados, intentemos ayudar, orientar, apoyar, orar. Buenas tardes y muchas gracias.